A pesar de ser la endocrinología una de las ramas más jóvenes de las ciencias médicas, podemos encontrar algunos de sus conceptos básicos prefigurados en teorías médicas muy antiguas. Existen sustancias producidas por un órgano en particular, cuyas acciones se dan en diferentes sitios del organismo. Este es el concepto central de la endocrinología. Este era, asimismo, el concepto de humor, propio de la medicina hipocrática, con una antigüedad de 25 siglos. Sin embargo, la endocrinología moderna nace del estudio de la fisiología experimental, al aislar ciertas funciones atribuibles a órganos, glándulas endocrinas, cuya actividad hasta entonces había sido objeto de elucubración. Claude Bernard, a mediados del siglo XIX, crea el concepto de glándulas de secreción interna y el método de estudio aplicable al análisis pormenorizado de sus funciones. Lo continúan los trabajos sobre rejuvenecimiento de Brown-Séquard en los 70s. La definición de hormona por Bayliss y Starling, 1905. Y Banting y Best descubren la insulina en 1922. La endocrinología propiamente dicha fue precedida en la antigüedad por un largo periodo en el que primero se individualizaron entidades detectables clínicamente como la diabetes. Antecedentes. Hacia el año 200 a.C. en China, los médicos aislaban sustancias de la orina para fines terapéuticos usando métodos complejos como la sublimación. De acuerdo con el pensamiento hipocrático, podríamos definir a los humores como las sustancias producidas por los órganos principales del cuerpo y distribuidas por medio del torrente sanguíneo a todos los sitios del organismo, cuyas funciones regulaban. La salud y enfermedad dependen de la conservación o pérdida del equilibrio interno del cuerpo y sus juicios funcionales con base en el estudio clínico de los sistemas de integración, en este caso, humorales. Entendida así, la medicina hipocrática podría considerarse endocrinológica. Sin embargo, hay diferencias de fondo. Los humores no pueden identificarse con las modernas hormonas, ya que ni corresponden con ellas ni los órganos que las producen son los mismos. A mediados del siglo XVIII, Morgagni implanta la idea de que la alteración de los órganos es origen y causa de la enfermedad. También durante ese siglo se desarrolla otra serie de descripciones en las que se aúna la interpretación minuciosa de los datos clínicos al estudio anatomopatológico con base en las autopsias para detectar la lesión. Así surgen las enfermedades de Grace-Basedow en el siglo XIX y la de Cushing ya en pleno siglo XX, por citar solo algunos de los epónimos más conocidos. Las enfermedades endócrinas en la época prehispánica. No se puede hablar propiamente de endocrinología en el México prehispánico. El hacerlo sería forzar el término, pues sus culturas florecieron mucho antes de que se supiera nada acerca de la función endocrina. Del México prehispánico se han conservado figurillas de cerámica en las que se representa al bocio, muestra clara de que se observó y era llamado por los médicos prehispánicos Mazacocolistli, que querría decir enfermedad del venado. En náhuatl, papera se decía Quechpocualitztli, literalmente hinchazón en el cuello, y se distinguía de la Mazaquechpocualistli, término traducido en los vocabularios del siglo XVI como papera de animales. El único dato de observación clínica de que disponemos que pudiera referirse a un problema de endocrinología trata de las propiedades de Tecomazóchitl, planta aún en la actualidad asociada con la diabetes y su tratamiento, la cual provoca poliuria y polidipsia en los sujetos que la toman en infusión. El periodo virreinal. La época colonial es pobre en referencias a este tipo de enfermedades. Los médicos graduados en la Real y Pontificia Universidad de México estudiaban la diabetes en el Canon de Avicena, enfermedad que causaba polifagia, polidipsia y poliuria, y que secada al sol, la orina dejaba unos cristales en los cuales se pegaban las moscas. Alonso López de Hinojosos, en la primera edición de su Suma y Recopilación de Cirugía, habla de una sola entidad a la que llama bocio o papera. En su segunda edición, distingue ya las tumoraciones que crecen en medio de la garganta de las que se ubican cerca de las orejas, distinguiendo el bocio a los lados de la tráquea de los crecimientos de las parótidas, pero atribuye ambas a los humores flegmáticos que bajan de la cabeza y llenan las áreas vacías del cuello con una hinchazón floja y sin dolor.
recomienda para los casos en que no disminuya notablemente o desaparezca la tumoración, cauterizar la oreja y el mismo bocio, haciendo 3 incisiones pequeñas pero profundas. Gregorio López, en su libro Tesoro de Medicinas, redactado hacia 1580, asevera que la sed se debe a un apetito de frío y húmedo y el hambre de caliente y seco, lo cual hace pensar en una alteración humoral múltiple, al coexistir ambos síntomas, aunque expresaran propiedades humorales opuestas. Propone medicamentos como beber anís contra la sed, que aparece en enfermos con hidropesia. Para otros, la suelda con suelda, la tisana de cebada, traer en la boca un palo de azabache o una pelotilla de plomo, o comer lechuga. Para la sed proveniente de cólera, que es realmente la bilis amarilla, recomendaba purgar con vino y aceite a partes iguales, provocando vómito y evacuaciones. Y contra la papera, una serie de emplastos calientes con los que afirmaba se deshincharía. Por otra parte, Agustín Farfán consideraba que la cauterización recomendada por Alonso López era sumamente peligrosa. Los albores de la endocrinología en el siglo XIX mexicano. Con el siglo XIX llegan la independencia, las ideas liberales y los brillantes descubrimientos de la clínica europea. En medicina, el establecimiento de ciencias médicas sustituye a la Real y Pontificia Universidad y renace en los escritos médicos mexicanos el interés por la diabetes, ahora conocida como mellitus. En 1829, Juan Manuel González Urueña señalaba en el libro Reflexiones médicas sobre la diabetes en general que en Michoacán los casos de esta enfermedad eran muy raros, concentrados los más de ellos en la ciudad de Morelia, y que la enfermedad era mucho más grave en Michoacán que en el Viejo Mundo. Llaman la atención 2 hechos. No captó la cronicidad de la enfermedad y ubicó su origen en el riñón. Esto cobra mayor relevancia si consideramos que Bright hizo la descripción de la nefroesclerosis que lleva su nombre en 1827 y que una de las complicaciones frecuentes de la diabetes es precisamente la enfermedad de Bright. En el primer número del periódico de la Academia de Medicina, 1836, aparecen 2 artículos sobre la diabetes. Uno de ellos, escrito por Julio Schiede, referente a su tratamiento, y el otro escrito por Manuel Carpio, buena muestra del saber clínico y el rigor científico. En una publicación de 1843, don Miguel Jiménez recomienda sulfato de quinina como fármaco con propiedades curativas para la diabetes. Luego esta enfermedad desaparece de la literatura médica mexicana temporalmente. La enfermedad de Addison ocupó el interés de los médicos en México durante los siguientes 25 años. José María Bandera agrega a los datos ya sistematizados por Jacob la presencia de anemia. La etiología queda para él obscura, pero en la terapéutica plantea como básica la administración de sustancias activadoras de las funciones vitales como era la quina, medicamento que hemos visto era usado tiempo antes y en el mismo sentido en el tratamiento de la diabetes. En su segunda revisión, Bandera y Fernando Sologuren señalan la degeneración grasosa o amiloidea de las suprarrenales como lesión anatomopatológica causante de la enfermedad, agregando como datos al margen la asociación de alteraciones hepáticas, el alcoholismo y la melanodermia. Con las experiencias de Brown-Sequard nació la endocrinología moderna, pues era posible la vida después de la adrenolectomía a condición de que el animal intervenido fuera inyectado con sangre de un animal íntegro. En cuanto a la patología de tiroides y su relación con la endocrinología, la historia es muy rica y es muy bonita. El bocio se conoció desde tiempos inmemoriales, hay figurillas mayas con bocio, por ahí algunos cristos bizantinos tienen bocio, en fin, es algo conocido. Pero ¿qué hacía el bocio y qué no pasaba? La historia es vieja y en el Renacimiento se empieza a modificar, pero a fines del siglo XIX es cuando viene la posibilidad de operar tiroides. Los primeros tiroides se operan en la década del 890. En Europa son 2 gentes fundamentales, Kocher y Billroth. Y ellos para 1900 presentan series cada quien de 600 tiroides operados. Muy bien operados. Y los 2 tenían técnicas diferentes. Kocher era un tipo fino, preciso, limpísimo. Y entonces quitaba todo. Billroth era un cirujano más brillante, más de acción. Y entonces acostumbraba a dejar pedacitos de tiroides en la parte de atrás. Y eso dio
que en su experiencia aparecieran dos patologías diferentes, que es lo que llevan a la endocrinología justamente. Billroth tenía problema de que como no veía tan claro, a veces cortaba el nervio recurrente y entonces la complicación era que la gente hablaba con voz como bitonal, los gallos de los adolescentes. Y Kocher, que quitaba todo con todo detalle, no dejaba un pedacito de tiroide y entonces las gentes que operaba desarrollaban carencia de las sustancias que producía el tiroides y que nadie sabía que las producía. Y entonces empieza a tener lo que se llama mixedema postoperatorio. ¿Qué es esto? A la gente a la que tiene el tiroides empieza a hacerse lento, se queda dormida, engordan, se hinchan y se empieza a plantear, bueno, si quitamos tiroides y antes no tenían esto, seguramente es en razón de que se quitó el tiroides. En enfermos que antes eran acelerados, que tenían los exaltones, los hipertiroidismos bien conocidos, pasaban al otro grado. Y entonces, ¿qué hacer? Los dos cirujanos plantean la situación. Por esos años en México se empiezan a operar los primeros tiroides con mucha precaución. Toussaint empieza a intentarlo, pero finalmente después Alfonso Ortiz el primero que tiene ya una acción directa. Pero volviendo a Europa, entonces ¿qué les damos? Vamos a darles extractos de tiroides. Y al dar extractos de tiroides empezaban a componer las gentes. Pero por otro lado, lo primero que se plantea es los cirujanos tengan mucho cuidado y siempre dejen un poquito. Alfonso Ortiz plantea el problema del hipotiroidismo postoperatorio, al que llama cretinismo, y se refiere a las inyecciones de jugo tiroideo como método descretinizador, señalando las posibilidades, remotas por cierto, del injerto tiroideo. A finales del siglo XIX, renace el interés sobre la diabetes, el que se ve reforzado por un aumento importante en la experiencia clínica y los estudios de Claude Bernard sobre el origen cerebral de ciertos casos de diabetes, así como las posibilidades de cuantificar la glucosa en la orina del diabético. Hecho importante, pues de ello se derivó la diferenciación entre la diabetes mellitus, cuyo origen colocaba Bernard en el hígado, y la diabetes insípida. La endocrinología mexicana en el siglo XX. A principios de los años 20, el interés por la glucosuria se desplaza a la glicemia. Se inyecta experimentalmente azúcar en la sangre. Se mide la glucemia normal media de los habitantes de la Ciudad de México. Se valora la hiperglucemia y la acidosis en el preoperatorio de pacientes diabéticos. Pronto surge el primer tratamiento etiológico para la diabetes al ser descubierta y aislada la insulina, hormona producida por el páncreas, que es la responsable del paso de la glucosa desde el torrente sanguíneo a los tejidos y órganos. En 1926, Mario Quiñones publica un artículo sobre la insulina en el tratamiento de la diabetes, tema también abordado en ese mismo tiempo por Carlos Viesca Lobatón. Pronto Francisco de P. Miranda publicó otro artículo sobre las indicaciones de la insulina en dichos tratamientos. Con Francisco de P. Miranda, médico en el más alto sentido de la palabra, entramos de lleno a la práctica en México de la endocrinología en su acepción actual. A partir de los años 30, su atención se centró en la nutrición del mexicano y de las posibilidades de mejorarla. Se reconoce entonces la importancia del laboratorio, elemento novedoso entonces como complemento de la clínica. El cálculo de calorías en las dietas de los diabéticos. Surgen tratamientos hormonales en las afecciones ginecológicas. Y se invalida el concepto de diendorinia, el que una glándula pudiera variar de hipo a hiperfuncionamiento o viceversa. Eliseo Ramírez en 1920 descubrió la foliculina y la luteína en el ovario y el efecto de las hormonas en el ciclo estral. En 1928 vio la posibilidad de diagnosticar tanto la etapa del ciclo como sus alteraciones por medio de la citología vaginal, técnica usada después por George Papanicolaou en 1933 para el diagnóstico de células cancerosas, en especial en casos de cáncer cervicouterino. Anastasio Vergara empezó en 1924 sus estudios sobre lo que denominó neurocrinia hipofisiaria, que culminan con las primeras hipofisectomías realizadas en México, casi simultáneamente con las de Harvey Cushing. El maestro Subirán nació en un pueblito de Chihuahua en 1898. Se vino con su familia a México cuando era muy pequeño. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso y hizo sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Entonces todavía no era
autónoma. Inmediatamente después de que sale de la universidad, tiene la oportunidad de irse a Harvard, en Boston. Y ahí es donde tiene el contacto con la endocrinología por primera ocasión. Durante 2 años trabaja con 2 investigadores muy importantes en el área de tiroides, concretamente relacionado con temas de fisiología y patología de la tiroides. Y es una época muy particular, estamos hablando de 1925. En esa época, unos años antes, se había logrado aislar por primera ocasión la insulina para uso en humanos. Entonces el doctor está ahí en un momento crucial de la historia de la endocrinología y es el primero que trae la insulina a México y es el primero en aplicar la insulina en pacientes mexicanos. A su regreso, con esa formación que ya tenía el maestro Subirán, que fue un brillante alumno, llega aquí, se incorpora a sus actividades académicas y también a lo que sería la Secretaría de Asistencia Pública o el Departamento de Asistencia Pública, que hoy sería la Secretaría de Salubridad, donde cumple muchas funciones, llegando a ser el representante de la misma en algún momento. Pero ya en 1940 él ya es jefe de un departamento del Hospital General de México. En el Hospital General de México había pabellones, le dan a él el pabellón número 9, donde él es el jefe del mismo. Y en 1946 ese pabellón dentro de un hospital se convierte en un hospital, el Hospital de la Nutrición. Y en el Hospital de la Nutrición empieza a ser el tipo de medicina moderna que él vio o vislumbraba desde entonces, en donde se diera un perfil académico de investigación y con mucho respeto hacia el paciente. En 1935 se inició la publicación de la revista Endocrinología, con el propósito de difundir los avances en esta especialidad. En esta época destaca el tratamiento quirúrgico de los bocios de Darío Fernández y su libro El bocio en México, publicado en 1933. En 1935, Herbert Stackpoole emprende la primera campaña para iodatar la sal, como medio de control y prevención de los bocios simples. En 1946 se funda el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que se convertiría a lo largo del tiempo en el manantial de la endocrinología. Subirán impulsó en todos sentidos el desarrollo de la endocrinología en el hospital y más tarde en el instituto. Desde fines de los años 40, publicó numerosos artículos sobre la producción de diabetes aloxánica en animales, las alteraciones endócrinas en la desnutrición crónica, la acción de la hormona adrenocorticotrópica en el síndrome de adaptación, casos de feocromocitoma y la experiencia del instituto en la adrenolectomía. Después, Carlos Gual, José Antonio García Reyes y Jorge Maesterrena encabezaron el laboratorio de hormonas y las clínicas de diabetes y tiroides, respectivamente. El Departamento de Endocrinología y Metabolismo participó activamente en la Encuesta Nacional de 1962 para determinar la prevalencia de la diabetes en la población mexicana y ha sido desde su fundación pieza clave en la enseñanza de esta especialidad. Además de las clínicas señaladas en respuesta a la apertura de áreas de conocimiento y necesidades epidemiológicas, en 1959 se fundó la Clínica de Obesidad. En 1964 le siguió el Departamento de Biología de la Reproducción, el cual nació como una clínica de planificación familiar a cargo de Carlos Gual. Nace el control natal y la planificación familiar. En 1942, Russell E. Marker aisló hormonas sexuales a partir de la diosgenina, extraídas del barbasco mexicano. Entre 1950 y 1952, Rosenkrantz y Gerazzi las aislaron y sintetizaron también en México, y con ello hicieron posible la píldora anticonceptiva. Las campañas de planificación familiar tomaron fuerza a mediados de los años 70, cuando se hizo conciencia del riesgo de la explosión demográfica. Los años 70 fueron testigo de la colaboración entre el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, con Gregorio Pérez Palacios y Egon Dix-Falussy, de instancias internacionales en el desarrollo de la píldora anticonceptiva. En 1986 se incluyó la planificación familiar en la atención primaria de la salud, con campañas enfocadas a las adolescentes, la población rural y los varones. Estos últimos mediante la vasectomía sin bisturí. Gregorio Pérez Palacios estuvo a cargo de este programa, al que se le dio un fuerte impulso al hacer disponibles un anticonceptivo inyectable de dosificación mensual, el Ciclofen. El descubrimiento y utilización en México de las primeras hormonas hipotalámicas hipofisiotrópicas. La producción específicamente de TRH,
que es una hormona hipotalámica que estimula la hipófisis, que a su vez estimula el tiroides, y la otra, LH-RH, que es una hormona hipotalámica que estimula las gonadas femeninas y masculinas, pero fundamentalmente en la mujer conduce al estímulo de la hormona luteinizante en el hipófisis y en el ovario, y la hormona estimulante del folículo. Estas hormonas fueron investigadas durante 14 o 15 años antes por dos grupos, el doctor Andrew Vesali y el doctor Roger Gilleman, en estudios como podríamos ser en la oscuridad, no se sabían qué eran, pero el doctor Shally en particular aisló de cientos de miles de hipotálamos de porcinos, aisló unos cuantos microgramos de principios activos que en animales de experimentación pues ocasionaban una secreción de hormonas hipofisiarias. Esto basado en trabajos de Harris anteriores, que había una comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, o sea, el sistema endocrino, y el hipotálamo con el cerebro. Esto de importancia grande, le digo, en 1967, pues eran resumidas como historietas increíbles, y el abominable hombre de las nieves y cosas de ese tipo, como que desprestigiaban y estaban a punto de interrumpir estos trabajos. Afortunadamente, en 1967, el doctor Shally me invitó a trabajar con estos productos desconocidos de origen animal, el puerco en particular, para usarlo por primera vez en el humano en México, en el Instituto Nacional de la Nutrición. Vimos con agradable sorpresa que lo mismo que hacían estos extractos desconocidos en los animales, también en el ser humano hacían lo mismo. Eso lo demostramos primero con niños hipotiroideos y después con una serie de gentes normales y pacientes, etc. En todos ellos descubrimos y utilizamos los extractos desconocidos de origen animal, y posteriormente, a partir de 69, que se conoció la estructura de la hormona que estimula el tiroides, que era un tripéptido, 3 aminoácidos. Para 1960 se funda la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, cuya sede ha estado permanentemente en el instituto. Y es una ciencia muy joven. La neuroendocrinología es una de las ciencias más jóvenes en el campo de la medicina. Y nace de una mezcolanza, nace de una confluencia de conocimientos reales que se tenían desde el siglo pasado, sobre todo hacia mediados del siglo estaba muy claro que había glándulas en los organismos vivos, no solamente en el humano, todos los vertebrados, que producen mensajeros químicos y los secretan hacia la sangre, y por eso se llaman glándulas endócrinas, de endos hacia dentro, crinos, secreción. Pero también en ese periodo de los años 50 del siglo pasado, se empezó a conjuntar una idea muy iconoclasta, muy revolucionaria, y que era que el sistema nervioso, el cerebro, regulaba buena parte de esas funciones endócrinas, y que de hecho había neuronas, había células nerviosas, que parecían células glandulares, células endócrinas. Entonces así nace la neuroendocrinología, rompiendo paradigmas, rompiendo modelos viejos, revolucionando ideas y concepciones, en donde se hermanan las neuronas y las células endócrinas, neuroendocrinología. Y eso caminó rapidísimamente. Fue, como toda buena revolución, cuando menos en un principio, una idea muy fértil, ¿sí? Y entonces empezaron a comprenderse y empezaron a entenderse muchas cosas que eran difíciles de entender en ese momento, gracias a la conjunción de estas ideas, de estos principios. Endocrinólogos formados en el INS han hecho escuela en otras instituciones y centros de investigación. También a ellos se deben algunos de los textos más difundidos en México sobre la especialidad. La diabetes es una enfermedad que se conoce desde antiguo. De hecho, el término significa sifón, porque se veía que los pacientes tomaban mucha agua y orinaban mucho.
En alguna época se diferenciaron dos tipos de diabetes. Una en que la orina era dulce, y le llamaron diabetes mellitus, y otra que la orina era insípida, y le llamaron diabetes insípida. Hoy, cuando se habla de diabetes, se reconoce a la diabetes mellitus fundamentalmente. Tuvo un hito histórico muy importante cuando se descubrió la insulina. Un par de investigadores lograron, haciendo perros diabéticos, aislar el principio activo, y con esto se salvaron muchas vidas, y ya posteriormente se ha logrado estimular la secreción de insulina por el propio páncreas, y una buena proporción de los pacientes ya no necesitan insulina. El lograr que los pacientes diabéticos sobrevivan tanto ha generado un problema epidémico, porque ahora tenemos una gran cantidad de diabéticos. Es auténticamente una epidemia mundial. En México, alrededor de 14% de la población adulta son diabéticos, lo cual no es poco, ¿no? La diabetes se asocia a veces con otros trastornos metabólicos, como la hiperlipidemia. La hiperlipidemia puede existir con diabetes o sin diabetes, pero hay una forma de hiperlipidemia que se asocia con diabetes, particularmente la hipertrigliceridemia. Esto es de descubrimiento más reciente, no hay una historia tan antigua. Se empezaron a identificar las alteraciones de los lípidos pues a fines del siglo pasado, en realidad, cuando el colesterol fue el principal villano. Y ahí ese fue un paradigma también en el sentido de que el colesterol alto no es en sí mismo una enfermedad, o por lo menos no se reconocía como una enfermedad, sino como un factor de riesgo para enfermar. Pero al mismo tiempo se pudo reconocer que se podía tratar el colesterol alto. Y entonces, no siendo una enfermedad, había un tratamiento para el factor de riesgo. Y hoy, controlar el colesterol o disminuir el colesterol o los triglicéridos es una forma de prevenir nuevas enfermedades. A fines de los 90 se estableció la Clínica de Paratiroides y Hueso. Laboratorio de Hormonas. En 1953, Francisco Durazo y Juan José Paullada establecieron un laboratorio de hormonas en el pabellón 5 del Hospital General, donde la endocrinología continuó cultivándose. En 1959, Paullada y Joaquín Rivadeneira establecen la Clínica de Atención para Pacientes con Tumores Hormonodependientes. Durante mucho tiempo en el Hospital General, que fue pionero para otras especialidades, se intentó llevar a cabo la formación del servicio de endocrinología. Por azares del destino, por los médicos extraordinarios endocrinólogos que pasaron por esta institución, el hecho de salir de ella, nunca pudo crearse el servicio de endocrinología. Fue hasta el año de 1977 en que, posterior de haber tenido mi especialidad en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, llego a formar un área muy pequeña en el servicio del pabellón 29, y en donde a partir de se empiezan a integrar algunas gentes interesadas, y fue el inicio del servicio de endocrinología en el Hospital General de México. Recientemente, Leticia García Morales ha hecho importantes aportaciones al estudio de la obesidad infantil, problema que tiene la mayor relevancia en el México del siglo XXI. La endocrinología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También de 1953 data el Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Su preocupación inicial fue el estudio de las anormalidades hormonales asociadas a padecimientos cardíacos, y más tarde destacó en el estudio de las catecolaminas. Los promotores de estas, Pedro Serrano y Germán Villarreal, en particular en su relación con la hipertensión y las reacciones de estrés. Allí se reunió una de las series más importantes a nivel internacional de casos de feocromocitomas, con 63 de ellos. La endocrinología en el Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS.
Desde su inauguración en 1963, existió un departamento de endocrinología en el Hospital General del Centro Médico Nacional. Su jefe fue Juan José Paullada, secundado por Andrés Lichi. Posteriormente, destaca la labor de Cuauhtémoc Vázquez Chávez, al que apoyó Guillermo Ruiz Velasco en el manejo de la clínica de hipófisis. A inicios de los 80, Arturo Zárate Treviño se integra al hospital con todo su equipo procedente del Hospital de Ginecobstetricia 4, desarrollando el laboratorio de hormonas y radioinmunoanálisis y la clínica de neuroendocrinología. El terremoto de septiembre de 1985 destruyó el Hospital General y el departamento de endocrinología se redujo durante algún tiempo a una oficina y 10 camas. En el Hospital de Ginecobstetricia número 4 se habilitaron espacios para el servicio de endocrinología oncológica. En 1979 iniciaron las actividades del Departamento de Endocrinología del Centro Médico Nacional La Raza, con las clínicas de hipotálamo-hipófisis, la de tiroides, la de gónadas y la de diabetes mellitus. En el Departamento de Endocrinología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se estudian los tumores hormonodependientes, en particular los de mama, endometrio, próstata, tiroides, gastrinomas y tratamientos sustitutivos gonadales, y se buscan tratamientos adecuados para ellos. Sus descubrimientos de sistemas dispersos de secreción interna permitieron constatar que órganos que tienen otras funciones como el estómago también secretan hormonas, que el hígado y el cerebro son grandes secretores hormonales y que existen sistemas identificados con grupos celulares como son los secretores de serotonina. Destaca en el Hospital de Pediatría del Centro Médico la detección, manejo y educación de pacientes con diabetes juvenil desarrollada por Enrique Pérez Pastén. A ello debe sumarse en el Hospital Dr. Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS el manejo de dislipidemias en niños y adolescentes. El servicio de endocrinología del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE estuvo desde el inicio de sus actividades a cargo de Raúl Gutiérrez. Antonio Espinosa de los Monteros fue promotor del estudio de la diabetes y los problemas de hipo e hipertiroidismo asociados con el embarazo, así como las hiperprolactinemias en el Instituto Nacional de Perinatología. Carlos Robles Valdés ha estado a cargo del servicio de endocrinología en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde se ha formado una nutrida escuela de especialistas. Larguísima sería la lista de quienes han desarrollado la endocrinología en los estados, de manera que nos limitaremos a mencionar a algunos de sus pioneros, como son Amado Ruiz Sánchez, Juan Campos Omellera y Trinidad González G. en Guadalajara, en los años 50, Francisco Esquivel en Morelia, Guillermo Cerda y Ricardo Peña G. en Monterrey, hace 6 décadas ya, Raúl Hernández Jáuregui y José Manuel Reyes Larracilla en Puebla, Guillermo Ruelas en Guanajuato en 1950, los hermanos Laviada en Yucatán y Gustavo Adolfo García Cisneros en Toluca. La endocrinología en México es una especialidad bien establecida, que cuenta con servicios especializados y cursos de posgrado en numerosas escuelas de medicina y hospitales del país.